Bienvenidos nuevamente a su curso de cálculo integral. Este es nuestro video número 5 y tal como lo prometimos en el video anterior, hoy vamos a trabajar el área bajo la gráfica de una función dada por su ecuación algebraica o analítica. En pantalla vemos la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más 1 en el intervalo 0, 2. Y la idea es utilizar la aproximación de Riemann para calcular o para aproximar el área bajo la gráfica. Veamos cómo se hace. Recuerden que lo primero que hay que hacer es subdividir el intervalo AB en partes iguales. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dividirlo en 4 partes. Primera división, segunda división, tercera división y nos quedan 4 partes iguales. Como el intervalo va de 0 a 2, nosotros podemos usar la formulita delta de x igual a b menos a sobre n para calcular la amplitud del subintervalo. En este caso sería delta de x igual b vale 2, a vale 0 y n vale 4. Entonces eso es 2 entre 4, que equivale a 1 medio o 0.5. Significa que cada uno de estos subintervalos tiene amplitud 0.5. ¿Okay? Entonces delta de x es 0.5. Aquí queda 0 más 0.5, aquí quedaría 1 medio, 1, 3 medios y 2. ¿Por qué? Porque 0.5 equivale a 1 medio y 1 medio más 1 medio es 1 y 1 más 1 medio es 3 medios. Ahora tenemos que hallar la altura, vamos a hacerlo aproximación por la derecha, entonces la altura del primer intervalo es la función evaluada en el extremo derecho, es decir, nuestro primer rectángulo sería este, nuestro segundo rectángulo sería este, nuestro tercer rectángulo y nuestro cuarto rectángulo. Así las cosas nos damos cuenta que estamos calculando el área por exceso, ya que el área que vamos a determinar va a ser mayor que el área bajo la curva. Y eso se ve en que tenemos estos sobrantes. ¿Ok? Listo, entonces procedemos a hallar la altura. Entonces sería f de 1 medio. Y es evaluar en la función a x por 1 medio. Entonces tendríamos f de 1 medio es 1 medio al cuadrado más 1. Y eso es 1 cuarto más 1. Y eso es 5 cuartos. Y así hacemos con todo. Sería f de 1. Sería 1 al cuadrado más 1. Y eso es 2. Después viene f de 3 medios. Listo, ahora recuerden que la fórmula de Riemann nos dice que el área es aproximadamente igual a la suma de todas las áreas de los rectángulos que hemos seleccionado, es decir, f de x sub y por delta de x sub y. Entonces, eso es aproximadamente igual, delta de x es 0.5. Y vamos de una vez a factorizar y multiplicar por las diferentes alturas que son 5 cuartos más 2 más 13 cuartos más 5. Podemos hacer la suma de fracciones. Tendremos que eso es 0,5 que multiplica a 18 cuartos más 7. 7 son 28 cuartos más 18 cuartos, eso es 36 cuartos, que equivale a 9. Es decir, eso es 0.5 por 9 y eso es 4.5. Eso significa que el área bajo la curva f de x igual a x cuadrado más 1 es aproximadamente igual a 4.5 unidades cuadradas. Entonces, recuerden que esta área la hemos hecho por exceso, ya que nos están sobrando todas estas partes que vemos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo nuevo aquí? Hombre, que para hallar la altura de los rectángulos inscritos o circunscritos, utilizamos la función evaluada en los extremos de los intervalos. Aquí tengo otro ejemplo donde no nos dan la gráfica, sino una tabla de valores.
Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Hombre, la fórmula no cambia, solamente que tenemos que estos son los extremos de los intervalos y esta es la función evaluada en los extremos. Entonces vamos a hacerlo también utilizando aproximación por la derecha y lo que utilizamos es la función evaluada en el extremo derecho del intervalo. Entonces el primer intervalo es 2, 3, entonces sería g de 3 y eso es 15. El primer intervalo tiene que delta de x es igual a 3 menos 2, que es igual a 1. El segundo intervalo, el rectángulo tendría, el extremo es 5, entonces tendríamos g de 5, y eso es 105, y delta de x es 5 menos 3, y eso es 2. ¿Está bien? El último es g de 6, el extremo, porque estamos por la derecha, y eso es 192, y ahí delta de x es 6 menos 5, igual 1. ¿Por qué? Primer intervalo 2, 3, segundo intervalo 3, 5, tercer intervalo 5, 6. Y ahora simplemente sumamos, el área va a ser aproximadamente igual a delta de x por g de x, la suma, ¿no? Entonces tendríamos 1 por 15 más 2 por 105 más 1 por 192. Y eso es aproximadamente igual a 15, 2 por 105 son 210, más 15, 225, más 192 serían 417. Es decir, el área es aproximadamente igual a 417 unidades cuadradas. Entonces el procedimiento es el mismo, solo que tenemos que tener en cuenta que cuando nos da una tabla de valores, es decir, cuando tenemos la representación numérica de la función, utilizamos los datos que nos da la tabla. Si lo queremos hacer por la izquierda o por la derecha, entonces sería el valor que se encuentra del lado derecho. Ahí evaluamos la función y esa será la altura del rectángulo. Y si es por la izquierda, entonces el valor que está del lado izquierdo en la tabla de la función, ese sería entonces la altura del intervalo. Entonces, de este lado de la función vamos a encontrar las alturas y aquí los valores o extremos del intervalo. Bien, espero que sea de su agrado y ayuda y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.